Con más información, y el presidente Alberto Fernández dijo que avala las prisiones domiciliarias para presos comunes, para quienes estén integrando grupos de riesgo o que ya estén finalizando su pena. Además, por otro lado, Sergio Massa anticipó que van a pedir juicio político a los jueces que liberen presos sin dar aviso a las víctimas y que va a instruir a la Oficina de Atención a las Víctimas en ese sentido. Para hablar sobre esta situación, que realmente es muy delicada, ya estamos en comunicación con Vivian Perrone, de Madres del Dolor. Vivian, buenas tardes. Pablo Vicente de Belén Martínez te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por tu tiempo, Vivian, y bueno, queremos saber la opinión que tenés al respecto de lo que está sucediendo. Mira, creo que todos estamos de acuerdo con lo que dijo el presidente, que quienes están en alguna situación de riesgo tienen que estar viviendo en condiciones para su salud, y podemos llegar a decir, bueno, esas personas tienen que recibir el beneficio de prisión domiciliaria. Ahora, lo que no podemos permitir es lo que estuvimos viendo la semana pasada, que debido a reclusos que se suben a los techos, que queman colchones, que hacen motines y exigen mesas de diálogo, entre comillas, ¿no? Porque después de tanta violencia, realmente hablar de mesas de diálogo es una contradicción. Y escuchar, como por ejemplo al director de la Comisión por la Memoria, al señor Cipriano García, que diga que hay que abrir las puertas de las cárceles, hay que hacer la mayor liberación de presos posibles para que esto sea un momento histórico. La verdad es que este no es un momento de ideologías políticas con respecto a liberemos a todos o no liberemos a ninguno, sino que hay que tomar el tema con la seriedad que se merece y ver a cada uno de los casos. Realmente, si el recluso puede llegar a recuperar la libertad o no, o tiene que seguir detenido. Y que además reforzar las medidas de higiene, ¿no? Fundamental, más allá de lo que ellos piden, porque es algo lógico que ellos van a pedir eso, ¿no? Ellos van a pedir la libertad, como lo veíamos el viernes pasado. Vivian, te cuento, el viernes pasado estábamos con imágenes desde el penal de Devoto, que ya se confirmaron 2 casos de coronavirus, y ellos reclamaban claramente su libertad, pero también se tienen que reclamar las medidas de higiene antes, ¿no? Esa es la primera medida, por supuesto, las medidas de higiene, con y sin coronavirus. Claro. Con este gobierno, con cualquier gobierno. Lo que queremos es que si ellos están viviendo dentro de las cárceles, es para poder resociabilizarlos. Y una de las grandes medidas, además de la educación, es que vivan en condiciones dignas para su salud. Que quizás muchos de ellos ahora recuperan la libertad, no es recuperar la libertad porque es irse con prisión domiciliaria, sí, pero hay que ver dónde van a ir a vivir, con quiénes van a ir a vivir. Y lo más importante, si se cumple con la ley de víctimas. De acuerdo a la ley de víctimas, las víctimas tienen que ser informadas y tienen que ser escuchadas previo a cualquier decisión que tenga que ver con la condición del recluso que lo convirtió en víctima, ¿no? Sí, o Sergio, sea, si hay un violador que va a ser liberado, la persona que fue violada por esa persona tiene que saber que esa persona va a estar nuevamente en su domicilio. Sí, Sergio Massa dijo en las últimas horas que iniciarán juicio político a los jueces quienes justamente den esa libertad, esa prisión domiciliaria, pero que no les informen a los familiares de las víctimas, algo fundamental que tienen que cumplir con esa ley. Sí, ayer Sergio Massa nos pidió tener una reunión, hoy a las 18 horas nos vamos a reunir con él, y le vamos a decir que por supuesto que es importante que los jueces tienen que hacer cumplir con la ley de víctimas, pero tenemos que buscar una medida previa. Después hacer juicio político no sé, ya están liberados más de 200, 300 reclusos, hacerle a 200, 300 jueces, primero que es un gasto para el Estado, es muchísimo tiempo, y el problema es el hoy, ¿no? Ver si ellos realmente pueden llegar a estar con prisión domiciliaria, dónde están las víctimas, si van a vivir bajo el mismo techo que las víctimas, como por ejemplo este violador que recuperó esta morigeración de prisión domiciliaria y está a pocas cuadras
de su víctima, que es una nena de 13 años. Y nadie le preguntó a ella cómo se siente, si está de acuerdo o no está de acuerdo con ese beneficio. Bien, Vivian, con respecto a esto que estás diciendo, también a la ley de víctima, mucho se habló del juez Violini en los últimos días con respecto a, bueno, el juez de La Plata, a la liberación de más de 2.000 presos, ¿sí? Y es justamente también de quien fue mencionado por Sergio Massa pidiendo un juicio político con respecto a que justamente no cumplió con esta ley, que al fin llegó esa ley, ¿no? Que tanto estuvieron luchando, siempre los derechos estaban del otro lado, pero la víctima está recién ahora teniendo ese reconocimiento, por decirlo de alguna forma. Sí, nosotros, lo que yo siempre digo, no elegimos ser víctimas. Nuestros hijos que perdieron la vida, amaban la vida, amaban vivir. No eligieron a los 14 años, como ocurrió con mi hijo Kevin, perder su vida. Entonces, con la ley de víctimas, lo que estábamos tratando de hacer es, aunque sea, igualar nuestros derechos con quienes nos pusieron en esta condición, ¿no? Por eso digo que la ley de víctimas solamente dice que debemos ser informados y escuchados. Ahora, el juez Violini, que a través de una acordada dijo, se tiene que liberar a la mayor cantidad de presos posibles, y por eso fue que en la provincia de Buenos Aires recibieron prisión domiciliaria a más de 2.000 presos, en ningún momento dijo, considerando cada caso, viendo realmente si esto es posible, viendo si el patronato de liberados tiene la estructura necesaria como para hacer un seguimiento después a estos presos, ¿no? Sí, totalmente conociendo también lo que es la situación de las cárceles. En algunos casos, por ejemplo, en Devoto se supera en un 300% lo que sería estipulado el límite para los presos, ¿sí? De recibir a los presos, de superpoblación carcelaria. Y esto ahora pone en evidencia lo que fue una política, evidentemente, de Estado de no invertir en lo que es el sistema penitenciario, en la salud. Como que todo ahora también se pone negro sobre blanco. Sí, esto hace muchísimos años que está ocurriendo. Entonces uno se pregunta por qué el juez Violini no lo vio esto antes, antes del coronavirus, antes del dengue, porque no es tampoco de lo único que sufren quienes están ahí detenidos, ¿no? Y ver realmente por qué es que las cárceles no son dignas. Y si es así, entonces, como dicen muchos que las cárceles en la Argentina no sirven, bueno, entonces dejemos de ser hipócritas, abran las puertas de todas las cárceles, no gastemos más dinero ni en mantener a las cárceles, ni pagar tantos sueldos, y utilicemos ese dinero en educación, utilicemos ese dinero para tratar de evitar que ocurran estos hechos violentos con anterioridad. Pero la realidad es que hoy las cárceles están, hay muchos presos que están ahí, hay que darles una respuesta, pero la respuesta no es la más fácil, que es abramos las puertas, váyanse y después arréglense cada uno en su domicilio con quien sea, ¿no? Porque tampoco sabemos si van a poder cumplir la cuarentena dentro de sus viviendas. Gracias, Vivian, por tu tiempo y por tu claridad de siempre cada vez que hablamos con vos. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes por hacerse eco de nuestros reclamos, porque nosotros los familiares de víctimas no podemos subirnos a los techos, a quemar colchones, no tenemos forma de hacer oír nuestra voz. La única forma es a través de ustedes. Así que muchas gracias. Gracias. Vivian Perrone, de Madres del Dolor, frente a esta noticia que den el aval para que le den la prisión domiciliaria a presos comunes y a quienes estén integrando grupos de riesgo.